Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a encender las redes y generar mucho revuelo entre todos ustedes. Vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos durante muchísimo tiempo, la relación entre dos de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel internacional, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título ya lo dice todo, Kerem Bürsin revela la verdad de su relación con Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. Después de tantos rumores, especulaciones y un mar de esperanzas por parte de sus fans, parece que por fin tendremos una respuesta, una revelación que podría aclarar muchas dudas. Prepárense porque hoy nos sumergimos en los detalles, los indicios y sobre todo, en lo que Kerem Bürsin ha decidido compartir. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo que ven por ahí abajo. Es gratis y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo. Hemos visto pasar tantas teorías, tantas fotos que parecían confirmar y desmentir al mismo tiempo, que a veces uno no sabe qué creer. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel era innegable. En pantalla Erdem y Eda se convirtieron en la pareja soñada por muchos, y esa conexión mágica trascendió las cámaras para, supuestamente, convertirse en algo real. Los fans, cariñosamente conocidos como Hande Kerem, vivieron cada momento, cada aparición pública, cada historia de Instagram como una confirmación de su amor. Vimos viajes juntos, momentos familiares, e incluso publicaciones que parecían declaraciones de amor. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las aguas pronto comenzaron a agitarse. Surgieron rumores de separación, de crisis, y las redes sociales se llenaron de debates acalorados sobre si seguían juntos o si todo había sido una estrategia o, simplemente, una hermosa etapa que había llegado a su fin. La expectación ha sido máxima, y ahora, con la revelación de Kerem Bürsin, las piezas parecen empezar a encajar de una manera diferente. Vamos a desglosar lo que ha dicho, el contexto en el que lo ha dicho y qué significa esto para el futuro de la percepción de su relación. Kerem, conocido por ser un actor bastante reservado con su vida privada, ha sido la fuente principal de esta información. A menudo, las celebridades prefieren mantener sus relaciones alejadas del escrutinio público, pero en este caso, y ante la insistencia y el cariño de sus seguidores, parece que ha decidido abrirse un poco más. Las preguntas que todos nos hemos hecho son: ¿qué tan seria era su relación? ¿Por qué terminaron? ¿O es que en realidad nunca terminaron y solo se trató de un malentendido o una pausa? La verdad que Kerem revela es la que todos esperábamos escuchar, o al menos, la que necesitamos para dejar de especular. Uno de los puntos clave que Kerem ha compartido es sobre la autenticidad de los sentimientos que compartieron. Ha enfatizado que lo que vivieron fue real, que hubo un amor genuino y una conexión profunda que trascendió la pantalla. Esto es algo que muchos de sus fans siempre sospecharon y que, de alguna manera, querían escuchar de su propia voz. Él ha hablado de la importancia que Hande tuvo en su vida y de los momentos maravillosos que compartieron, reconociendo la complicidad y el cariño mutuo. No se trata solo de un romance de película, sino de una relación personal que tuvo un impacto significativo en ambos. Esto valida las esperanzas y los sentimientos de muchos seguidores que vieron en ellos una pareja hermosa y compatible. Sin embargo, la revelación no se detiene ahí. Kerem también ha abordado, de manera diplomática pero clara, las razones por las cuales su relación, en la forma en que la conocimos, llegó a un punto de cambio. Ha insinuado que las presiones de la fama, la constante atención mediática y las expectativas del público jugaron un papel importante. Cuando tu vida privada se convierte en un espectáculo público, es difícil mantener las cosas sencillas y privadas. Parece que las demandas de ser figuras públicas, sumadas a las inevitables diferencias y desafíos que cualquier relación enfrenta, hicieron que la dinámica de su pareja evolucionara. Él no ha entrado en detalles escabrosos ni ha señalado culpables, sino que ha hablado de un proceso natural y, en cierta medida, inevitable en su contexto. Una parte crucial de lo que Kerem ha revelado es la naturaleza de su relación actual. Y aquí es donde la verdad puede ser un poco más matizada de lo que algunos esperaban. Si bien reconoce la profundidad de lo que vivieron y el cariño que aún existe, ha dejado claro que en este momento no están juntos en una relación romántica formal como la que se percibía en el pasado. Ha hablado de respeto mutuo, de amistad y de un cariño que perdura, pero que la etapa de pareja ha concluido. Esto no significa que no haya afecto o que no se preocupen el uno por el otro.
Más bien, sugiere una transición hacia una relación diferente, quizás más enfocada en la amistad y el apoyo mutuo que en la pasión romántica. Para los fans más acérrimos, esto podría ser una noticia agridulce, pero es una visión honesta y madura de la situación. Kerem ha sido muy enfático en la importancia de respetar su privacidad y la de Hande. Ha pedido a los fans que entiendan que, a pesar de ser figuras públicas, tienen derecho a una vida personal y a tomar sus propias decisiones sobre sus relaciones. Esta petición de respeto es fundamental, ya que la obsesión de algunos seguidores a veces cruza los límites de lo saludable. La verdad que él revela es también una invitación a la madurez y a la comprensión, a aceptar que las relaciones pueden cambiar y que el cariño no siempre se traduce en estar juntos sentimentalmente. También es importante destacar la forma en que Kerem ha abordado este tema. Lo ha hecho con una elegancia y una sinceridad que refuerzan su imagen pública. No ha buscado generar escándalo ni ha utilizado la situación para promocionarse de manera negativa. Al contrario, ha buscado aclarar, cerrar el ciclo de especulaciones y quizás dar un respiro a ambos ante la constante presión. Su enfoque ha sido el de compartir una verdad personal, no la de protagonizar un drama mediático. Esto habla mucho de su carácter y de su respeto hacia Hande. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta revelación? La verdad es que Kerem Bürsin y Hande Erçel vivieron una relación real y hermosa, marcada por un profundo cariño y una conexión especial. Sin embargo, como muchas relaciones, especialmente aquellas bajo el microscopio público, evolucionó y tomó un camino diferente. Ahora, no están juntos como pareja, pero mantienen un respeto y un cariño mutuos. La etapa romántica ha pasado, pero el lazo emocional y el aprecio por lo vivido permanecen. Kerem ha decidido compartir esta verdad para poner fin a las especulaciones y para pedir un poco de paz y respeto para su vida privada. Es un desenlace que, si bien puede entristecer a algunos, es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas y de los desafíos de ser una pareja de celebridades. Y con esta revelación, amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta información les haya resultado intrigante y esclarecedora. Hemos explorado lo que Kerem Bürsin ha compartido sobre su relación con Hande Erçel, desgranando los puntos clave de su declaración. En resumen, la verdad es que compartieron un amor auténtico, pero las circunstancias y el paso del tiempo han llevado su relación a una nueva etapa, una donde el respeto y el cariño mutuo prevalecen, pero la relación de pareja ha concluido. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final. Su interés y su participación son lo que nos motivan a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprende la revelación? ¿Creen que es un desenlace maduro? Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme sus opiniones y no tengan miedo de expresar lo que sienten. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo noticias, análisis y las últimas novedades del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.